Hola, soy Nur y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! Con espíritu anarquista me refiero a aquel profundo sentimiento humano que apunta al bien de todos. La libertad y justicia para todos y todas, solidaridad y amor entre las personas, lo cual no es una característica exclusiva solo de los autodeclarados anarquistas. El pensamiento humano siempre ha sido falseado por la tradición, la costumbre y una pervertida falsa educación en interés de aquellos que mantienen el poder y disfrutan de privilegios. Aquellos que representan a la clase gobernante, dominante, en otras palabras, al Estado. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha. Recordamos nuestro WhatsApp, el 692-720-150, 692-720-150, y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Nos podéis encontrar en Telegram, en Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso, desde donde difundimos nuestros programas. Tenéis estos canales de comunicación para que sigáis enviando vuestra música, chistes, peticiones, presentaciones del programa y lo que queráis. Bueno, amigas y amigas, estamos otra vez en el programa Vive y Lucha, aquí en Radio Tirso Libertaria. Hoy estamos Nur, Alberto a los mandos de la nave y Mario, yo. Nuestra compañera Natalia se halla un poco de vacaciones, descansando y bueno, la vamos a echar de menos. ¿Qué tal, Nur? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, hermano. ¿Con ganas de otro programa? Bueno, pues yo estoy un poco fastidiado porque llevo un día hoy malo y es que, joder, estaba en la parada del autobús y viene un menda y me dice: hace mucho tiempo que espera. Y yo le contesto: yo nunca he sido una fruta. Entonces me dice el tío: es que me ha picado una serpiente. Y digo: joder, ¿una cobra? Dice: no, me ha cobrado, me ha picado gratis. Entonces me he ido a una pizzería que había ahí al lado de la parada del autobús. Había un niño huérfano pequeñito, ¿no?, que ha pedido al pizzero 2 familiares. Y dice el pizzero al niño, dice: ¿hablas de pizza? Y dice el niño huérfano: no, si estoy hablando despacio. Y ha entrado una serpiente restando: 5 menos 3, 2, 2 menos 1, 1. Y me mira el pizzero y me pregunta: ¿viene usted en una moto? Digo: no, yo he venido andando. Dice: joder, es que tiene una pitona ahí al lado. Y ya me pregunta el pizzero: ¿es usted? Dígame, ¿qué espera? Vale, Mario, vale, venga, vamos con el programa, por favor. Sí, porque uno entra en estas divagaciones y no tiene fin. Bueno, os dejamos ahora con una música, una canción que nos ha llegado a nuestro WhatsApp, 692-720150, y es Pisquerra. Mozambique. Guerra por nosotros. República Centroafricana. Guerra por nosotros. Región del lago Chad. Guerra por nosotros. Región del Sahel. Guerra por nosotros.
Somalia y Sudán, Colombia, Afganistán, Pakistán, Tailandia, Armenia, Turquía, Ucrania, Egipto, Irak, Yemen, Siria, Palestina. Tengo valiente que se quiere ir para el frente. Tengo una cojones del copón. Quizás algo me falla. Yo nunca tuve agallas. Siempre preferí un buen achuchón. Y es que nunca vi motivos ni en la patria ni en Dios para matar, para vivir, para morir. Es todo tan macho, tan viril, tan violento. Venerar la bomba y el fusil. Terror cuando desfilan con el ardor guerrero y un sepulcral silencio en la razón. Nunca fue buena idea buscar la paz con las armas en los dientes. Poco crédito da defender la paz en tiempos de guerra. En tiempos de guerra. Todo me hace pensar que los pobres vuelven a morir. Geoestrategia global en juegos de poder de la élite mundial. Ellos ponen las bombas, nosotros los muertos. Ellos ponen las bombas, nosotros los muertos. Hoy el cinismo cotiza al alza en el mercado del dolor. La libertad de expresión es aceptar lo del líder de la granja, de la patria, de la granja. Ellos ponen las bombas, nosotros los muertos. Ellos ponen las bombas, nosotros los muertos. Todos me hacen pensar más que los pobres vuelven a morir. Geoestrategia global en juegos de poder de la élite mundial. Ellos ponen las bombas, nosotros los muertos. Ellos ponen las bombas, nosotros los muertos. Todo me hace pensar que los pobres vuelven a morir. En su guerra vuelven a morir. Ellos ponen las bombas, nosotros los muertos. Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Hoy vamos a hablar sobre el anarquismo en el siglo XXI. Y bueno, pensar siquiera un instante que el concepto de revolución es transparente y de un sentido unívoco es erróneo y está a la vista. Por un lado vemos a los historiadores burgueses
referirse a la Revolución Americana, cuando una casta privilegiada de esclavistas se hizo con el poder de un futuro imperio, y por el otro lado vemos a otros historiadores, también burgueses, pero de izquierda, llamarle revolución a la toma del poder político por parte de un partido político de vanguardia. En la medida de que es un concepto, digamos, el éxito al definir que ha de entenderse por revolución, pues debe medirse respecto de que en qué medida él nos permite comprender nuestros objetivos y los medios para llevarlos a cabo. No solo para descubrir un cambio de tendencia dentro del pensamiento anarcocomunista, como también en el espíritu de renovar nuestra propia tradición, única forma de evitar el dogmatismo y la fosilización de nuestras ideas. Y claro, qué importante es dejar claro, ¿verdad?, que una revolución no consiste en que un partido de izquierdas o de derechas tome el poder. Una revolución es otra cosa. Y en esto estamos intentando explicarlo para adaptarlo al siglo XXI, lo que entendemos como una revolución anarquista. La tesis es en realidad sencilla y claro, progresivamente con el transcurso del siglo XX e inicio del XXI hemos observado el agote del concepto de revolución propio de nuestros clásicos para ser reemplazado por otro, que es lo que acabo de comentaros. Es decir, que el comunismo libertario como pensamiento político se renovó y ahora piensa las cosas de una manera diferente. Sin embargo, hay que entender esto con matices. No es el concepto actual que presentar haya sido inaudito a indicios del siglo XX, ni que el viejo en todas sus dimensiones haya sido arrojado a la basura. ¿En qué consiste el concepto antiguo de revolución? Bueno, primero démosle un nombre, nada más para entendernos, claro. El concepto antiguo de revolución, el concepto insurreccional, cataclísmico o explosivo de revolución. De forma resumida, de este modo, abordarla se piensa como una rebelión o insurrección de carácter general, más o menos extendida en el tiempo, donde las masas, a veces el proletariado, los explotados, etcétera, y en nuestro caso sin líderes ni partidos, derrocan, destruyen y acaban con las formas de estructura de dominación, permitiendo el asentamiento de formas de organización no jerárquicas basadas en la solidaridad, el apoyo mutuo y los acuerdos voluntarios. Adelante, Nur. Este modo de ver el asunto lo hallamos en textos como La anarquía de Malatesta, Concepción anarquista de la revolución de Fabri o El espíritu revolucionario de Kropotkin. Sabemos que nuestros clásicos no eran unos ingenuos y tenían, a veces más, a veces menos, nociones acerca de cuál es el problema de pensar las cosas del modo anteriormente expuesto. Resulta ciertamente misterioso el cómo y el por qué se constituiría tal movimiento masivo que no solo se rebela contra la sociedad jerárquica, sino que además con la finalidad no solo de obtener reformas inmediatas, convertir a los dominados en dominadores o derechos sociales, sino para instaurar un orden completamente nuevo, radicalmente horizontal y comunista. Malatesta y Fabri nos hablan, por ejemplo, de la necesidad de proceder intensamente en propaganda. Kropotkin confía en el poder enaltecedor, incluso de un cartel burlesco pegado en una ventana, etc. Otros, en cambio, que asumirán un punto más determinista económico, mal llamado materialista, podrían haber asumido la teoría de la pauperización que se reproduce en textos como el Manifiesto Comunista de Marx. El capitalismo acabaría por deteriorar tanto la vida de los individuos que ellos procederían a rebelarse contra sus asesinos explotadores, derrocando el capitalismo y el Estado. Algunos textos de Fabri coquetean con esta idea. Claro, Nur, es lo que hemos explicado antes, ¿verdad? No es lo mismo una revolución, el anarquismo para el siglo XXI que planteamos, que es una estructura autogestionada y sin líderes, ¿verdad? Que el comunismo de Estado o una revolución donde un partido copa el Estado y donde una casta
una pequeña casta sigue dominando a la clase trabajadora. En fin, es necesario abordar este optimismo con herramientas que nuestros clásicos no tenían, pero también con el conocimiento de que el capitalismo no se ha mantenido estático durante el paso del siglo XX. Si nuestros autores eran portadores de un optimismo tal de creer la posibilidad de una revolución de estas características, se habría fundado sobre algo real que en aquel momento, pero no real en el nuestro, es decir, la sociedad del capitalismo tardío en que vivimos y en el que no vivían ni Kropotkin ni Malatesta. Nos ha arrebatado cualquier posibilidad de esta cándida esperanza. Claro, estos clásicos anarquistas en su momento vivieron una situación totalmente diferente a la que estamos viviendo en estos días en el siglo XXI. En fin, el concepto de cultura de las ciencias sociales es clave para entender el fenómeno del optimismo de los clásicos. El optimismo del temprano movimiento anarquista se sostendría sobre un hecho antropológica e históricamente constatable. El capitalismo comenzó una expansión desenfrenada en el mundo desde Inglaterra en el siglo XVIII. Ya lo hablamos en el anterior programa, ¿verdad? En fin, por esta expansión acelerada decimos que no significa que sus tentáculos hayan podido abrazar plácidamente cada región, cada país o cada pueblo. El proceso fue lento e irregular, y de ahí lo importante. Individuos de sociedades precapitalistas con ciertos hábitos tradicionales, solidarios en un respecto u otro, con estilos de vida donde la lógica del mercado no era universal, vieron ingresar con el fin de asentarse un modo de vivir ajeno y extraño para ellos, acompañado de nuevos códigos jurídicos que los respaldaban. Y bueno, de hecho, la explosión de múltiples movimientos políticos a inicios del siglo XX que buscaban resistirse al capitalismo ha de ser vista como la resistencia de una cultura precapitalista que se rehusaba a morir. Y es que el capitalismo, en cierto modo, es un hecho y un modo, digamos, moderno, ¿no?, en la historia. El cambio cultural, según sea el caso, toma muchísimo tiempo y no siempre basta con cambios políticos y económicos. Muchas veces se requiere el ejercicio de un sinnúmero de maniobras, desde la represión hasta el adoctrinamiento continuado y por generaciones. Esto lo conocemos nosotros muy bien, ¿verdad? La represión, el adoctrinamiento en las escuelas, ¿verdad? No, esto lo vivimos aquí actualmente. Yo creo que más que el adoctrinamiento en centros de opresión generalizada, o por lo menos de un tipo de opresión muy condensada en ciertos lugares, yo creo que es una opresión más cultural, porque lo de los jóvenes es algo especialmente importante. Yo aquí en España, viniendo de Latinoamérica, he visto que a los jóvenes se les drena su capacidad de razonamiento, su capacidad de autodefensa, y se les manipula para seguir ciertas tendencias lesivas para sí mismos. Y esto se les hace a partir de una domesticación. Se les domestica desde niños, haciéndolos inmunes al propio sufrimiento a partir de placeres. Es la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. Claro, efectivamente, eso es el adoctrinamiento. Mientras se les pega con una varilla, se les da un dulce, y con eso se apacigua su forma de su solidaridad, su defensa, su deseo de justicia. Y a partir de muchas reiteraciones, el chico crece, es adulto y no puede defenderse ante problemas más complejos que quizás necesiten un poco más de razonamiento que ha perdido. Qué interesante, Nur.
Pues claro, es que es por todo esto que quizá nuestros clásicos, al momento de interpelar a las masas para rebelarse contra las jerarquías que las explotan y humillan, exponiendo con bella prosa la situación de los oprimidos y de la tiranía. Se esperaban más reacciones de ilusión y esperanza, por muy templadas que hayan sido, y no expresiones apáticas y ridículas del orden de siempre ha sido así. El pobre es pobre porque quiere y no se esfuerza. ¿Para qué me meto en políticas? Igualmente mañana tengo que salir a trabajar, etcétera. Que son comunes como réplica a las propuestas que provienen de la política radical actualmente. Claro, esto es lo que nos estaba contando exactamente Nur, ¿verdad, Alberto? Adelante. Sí, es que este optimismo de los promotores tempranos del concepto insurreccional de revolución, a raíz de lo anterior, tenía un fundamento. Era, no obstante, digámoslo con la altura de mira de la historia, excesivamente optimista, pues deposita sus esperanzas en costumbres precapitalistas cuyo fundamento no jerárquico podría ser, de plano, falso o que tenían por contrapartida una serie de otros hábitos jerárquicos, desde patriarcales, capacitistas hasta gerontocráticos, el dominio de los ancianos sobre los jóvenes. Allí donde una cultura tiene prácticas productivas no totalmente mercantilizadas, puede existir fuerte división sexual del trabajo, explotación doméstica, tiranía de los padres sobre los hijos, de las autoridades tradicionales sobre el resto de la población, etc. Pero el capitalismo tardío ha hecho su propio trabajo para desbaratar la posibilidad de seguir pensando en concepto insurreccional de revolución. Con el avance del capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, presenciamos en los países occidentales la proliferación de múltiples bienes de consumo, cuyo público eran tanto las capas medias como la clase obrera. Con esto se generan dos fenómenos interrelacionados. Claro, esto lo hemos tratado nosotros una y otra vez, ¿verdad? Lo que nos venden como calidad de vida, ¿no? Que no es calidad de vida, que es consumismo. En fin, uno que revela el carácter eminentemente totalitario del capitalismo, que tiene que ver con vincular nuestra supervivencia con un determinado estilo de vida basado en el consumo de ciertos bienes, como hemos dicho, ¿verdad? Si no tenemos un smartphone con internet, con correo electrónico, si no sabemos utilizar los programas de Microsoft Office más actuales, si no tenemos un traje con camisa y corbata, con tacones, si no tenemos el lenguaje que enseñan en las escuelas estandarizadas, si no poseemos los estándares de higiene y presentación, no es posible siquiera acceder a un trabajo. Lo único que genera esto es que quien quiera trabajar deberá adaptar su forma de vida a lo que el mismo capitalismo proscribe, ¿verdad? Siendo lo más irónico que esos bienes que son exigidos por el sistema para trabajar son también bienes de consumo que el mismo capitalismo produce y nos obliga a comprar con el dinero que se nos paga. Esto ya lo dijimos muchas veces, ¿verdad? Uno trabaja para conseguir dinero, emplea su vida y ese dinero lo gasta en el consumismo, lo que significa que está gastando su vida en gastar este tiempo de vida en cosas que no necesita. Bueno, amigas y amigos, os dejamos con música que nos ha llegado a nuestro WhatsApp del programa 692-7150 y es el grupo Sendero.
por este sendero en busca de una visión panorámica del paisaje. Algo más allá de la oscura hojarasca que envuelve mi camino. Llegar a la cima, ver el agua a mis pies, lista para ser un naufragio de tanta belleza. Dispersa entre nieblas heladas para verte caer, como los árboles en la tormenta, como las hojas que pintan el suelo del bosque que nadie ve cuando caen de tus ojos. Pero, ¿cuántas hojas deben caer en silencio hasta inundar este bosque? Para verte caer, como los árboles, como las hojas que nadie ve cuando caen de tus ojos. Pero ¿cuántas hojas deben caer en silencio hasta inundar este bosque? Y vuelves a descender, y la caída es resbaladiza. La lluvia humedece tu piel y buscas refugio en la sombra, pero nunca te alumbrará de lleno el sol mientras admires la sombra que te cobija y otro paso, y otra roca. La inercia de correr al huir y la huida se vuelve resbaladiza. Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa Vive y Lucha. Como siempre, os recomendamos nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales, Radio Tirso Libertaria, tanto como los grupos de Telegram, el canal de Telegram Radio Tirso Libertaria y nuestro grupo de participación en Telegram Luchas Libertarias, que últimamente está muy animado. Y estamos en YouTube, recordarlo. Y en YouTube también. Muy bien, Alberto, Nur, pues muy interesante el tema de hoy, ¿verdad? Cómo evolucionar hacia el anarquismo hoy día, porque claro, los pensadores que nos fijamos en sus textos, como Bakunin, Kropotkin, Malatesta, vivían en el siglo XX, ¿verdad, Nur? Era unos tiempos pasados. En fin, el paso de las generaciones enfrentadas a este totalitarismo capitalista permanente genera el segundo fenómeno. La cultura es modificada por el capitalismo en un sentido profundo y fundamental. Los valores propios de la lógica del mercado y del trabajo, la competencia, el individualismo, la desconfianza en el otro, el arribismo, el narcisismo, etcétera, son tomados como valiosos por los individuos y son reproducidos al interior del seno familiar, de la nación, de la escuela, de la universidad y de la cultura popular. El mito, bueno, más que mito, es una mentira, ¿verdad?, del hombre que se hace a sí mismo, que los sociólogos de los años 80 denunciaron por su carácter ficticio. Es lo que provoca que actualmente se sigan tomando a los millonarios extravagantes como ejemplo a seguir, ¿verdad? Qué falso esto del hombre que se ha hecho a sí mismo. Cualquier millonario de estos extravagantes se han hecho millonario por explotar a los trabajadores. Continúa, Nur.
En realidad esto último está lejos de ser lo verdaderamente nocivo de generaciones y generaciones expuestas a la proliferación de bienes de consumo. Lo grave tiene que ver con cómo el estilo de vida que queremos tener, la vida que deseamos, la sociedad que buscamos, se sustenta sobre la posesión y el consumo de determinados bienes, hasta el punto que no podemos concebir una forma de habitar que esté desconectada del consumo de esos bienes. En efecto, el tener tantos bienes a disposición que efectivamente deseamos nos provee un nuevo temor, el temor de ya no poder tener acceso a estas cosas tan deseables. Nos aterra la posibilidad de no tener acceso inmediato a cosas que hoy en día, si tenemos el dinero, podemos ir a comprar en el momento. Ya nos enfada encontrar un restaurante cerrado cuando queríamos comer una hamburguesa a las 3 de la mañana. Claro, no, es que tú fíjate, ya lo tratamos hace tiempo aquí en la radio, ¿verdad? Cómo mucha gente se deja el móvil en casa y se aterra, ¿no? O como, por ejemplo, lo que acabas de decir, de no encontrar un restaurante a las 3 de la mañana. Es que los trabajadores tienen derechos y el comercio tiene unas horas para comerciar y el resto son horas para vivir la vida. No podemos estar pretendiendo que está siempre todo abierto según queramos nosotros. Esto es lo que nos inculca, ¿verdad, Nur? Sí, Mario, yo realmente creo que es una degeneración de la humanidad porque al final nos olvidamos de que somos seres de carne y hueso y tenemos necesidades interiores biológicas a defender. Realmente, de alguna forma el capitalismo ha logrado meterse en nuestras mentes y hacernos dependientes de cierta forma a los hábitos de consumo que se nos han impuesto desde que somos pequeños. Y es una forma más de encadernarnos a un comunismo que, como bien decías, nos obliga a consumir para producir y producir para volver a consumir. Y de ahí todo el sistema de ficción en el que vivimos. Claro, efectivamente, y es que esta dependencia entre pensar un estilo de vida deseable y los bienes de consumo ha generado una serie de efectos que son perjudiciales para el movimiento anarquista, ¿verdad, Alberto? En fin, esto sostiene que no tenemos que pensar un estilo de vida demasiado distinto del que tenemos actualmente. Solo tenemos que hacernos con los medios de producción para que produzcan de forma ética. Esto ya lo llevamos a cabo nosotros desde CNT AIT, promoviendo, ¿verdad?, siempre los grupos de consumo nuestros y sobre todo las cooperativas de trabajadores. En nuestra época, razonar así se torna especialmente tentador por los efectos que la robotización, la automatización y las inteligencias artificiales podrían tener a la hora de hacer que los individuos dejemos de trabajar y nos dediquemos al ocio, ¿verdad, Alberto? Sí, y es que en el libro de Bastini, que habla de un comunismo lujoso completamente automatizado, es la cúspide de esta idea, y es en buena medida una interpretación posible de los escritos de Bookchin en el tono de la posescasez y la tecnología. Pero razonar de este modo es venenosamente ingenuo, incluso más ingenuo que cualquier defensor del concepto insurreccional de revolución. Un comunismo lujoso completamente automatizado presupone una especie de ficticia revolución mundial donde todos los medios productivos existentes pasan a manos de una sola entidad, ya sea una persona o una colectividad, que puede llevar a cabo un comunismo planificador con alto grado de racionalidad técnica y eficiencia. El mercado y la competencia generan, en efecto, ineficiencia. Esto lo tenemos un ejemplo, ¿verdad?, en China, como se ha llevado toda la producción mundial explotando a los trabajadores. Un país supuestamente comunista, pero en la práctica capitalista, ¿no? El comunismo, capitalismo de Estado. Bueno, de esta forma podríamos seguir teniendo smartphones hechos con tierras raras del territorio chino, aluminio australiano y baterías de litio bolivianas, porque todo será cuidadosa y racionalmente planificado. Seguiríamos teniendo nuestros queridos teléfonos móviles, pero ahora gratuitos y producidos éticamente.
Razonar así tiene una pseudo-ventaja adicional en la medida que pasa por encima de un problema vital cuando hay una economía de planificación colectiva, pero donde sí hay recursos escasos. Tener que ponernos de acuerdo como comunidad sobre qué priorizar. Es una pseudo-ventaja porque, a menos de que queramos ignorar que el mundo es mucho menos rosa de lo que realmente es, una colectivización mundial de los medios de producción que nos permita llegar a algo siquiera remotamente parecido a la posescasez o al comunismo lujoso completamente automatizado es un presupuesto absolutamente arbitrario y que cae quizá en las formas de utopismo más absurdas jamás pensadas. Claro, cómo me suena esto, ¿verdad? De mucho menos rosa, ¿no? O mucho más rosa. Estamos viendo ahora mismo cómo nos están metiendo ahí a cascoporro la película esta rosa, ¿no? Sí, para no nombrarla y tal. Muy rosita, ¿eh? ¿Verdad? Y es mucha gente lo tilda de progresista, de tal, pero es totalmente seguir esclavizando con los hábitos del consumo. ¿Qué opina Nur? Bueno, pues yo opino que realmente es un poco ingenuo pensarlo de esta forma, porque, por ejemplo, Estados Unidos, el consumo que se lleva podría, o sea, si nosotros aplicamos el valor de consumo estadounidense a todo el mundo, a la población en general, como humanos necesitaríamos siete tierras en el espacio para poder lograr complacer nuestra petición de consumo. No tenemos tierra suficiente, ni aire, ni agua para llevar a cabo ese consumismo tan despiadado. Y es por eso que me parece que ampliar el consumo a toda la población no es una solución ni eficaz ni transparente, porque finalmente si seguimos este ideal de automatizar la realidad y dejar la gestión del problema de los recursos a una entidad para eliminar la poca eficacia del proceso, realmente estaríamos ante un orden mundial distinto del que estamos acostumbrados, donde hay una transparencia estatal por parte de todas las naciones. Pasaríamos a ser parte solamente de un estado y entre más grande es la acumulación del poder, más grande es la acumulación del militarismo y de las formas de opresión vigentes. Y sobre todo lo que ha dicho, el poder del consumismo. Y es que este escenario en el que nos encontramos, donde vemos emerger el concepto nuevo de revolución, nos obliga a plantearle cara a una pregunta que muchos no querrán esborzar. La pregunta radical sobre la viabilidad de nuestro estilo de vida o, lo que es lo mismo, la desnaturalización de aquellas prácticas de consumo que hoy damos por sentada. Qué importante es esto que acaba de decir, amigo Alberto, porque hay que terminar con esta práctica consumista. Pero bueno, nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué caracteriza a este novísimo concepto de revolución? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Bueno, pues para decirlo de una forma sintética, entendemos por revolución un proceso continuado en el tiempo, compuesto por acciones violentas y no violentas, donde los individuos constituyen modos permanentes y semipermanentes de operar y que sean conducentes a provocar un cambio tanto a nivel individual como a nivel social. Ya no se piensa que todas las acciones que harán quienes promueven una sociedad sin jerarquías serán meras preparaciones para una gran explosión destructora de las jerarquías, porque hoy hay jerarquía, porque hoy las jerarquías viven en nuestras mentes y nuestros cuerpos, como son el capitalismo, el Estado, el patriarcado y todas las formas de dominación que, en fin, ya no tienen la forma de un dragón que está enfrente a nosotros, sino la de un parásito que extraer de nuestro interior y pisar en el exterior. Y es que, claro,
hemos crecido con una educación patriarcal, una educación donde los niños se les enseña a obedecer y no a cuestionar, ¿verdad? Donde no existe la filosofía, donde no existe dentro de la educación que los niños puedan pensar por sí mismos, y eso se ve reflejado en nuestra situación. En fin, compañeros, hay tres conceptos centrales a la hora de pensar la dimensión social de nuestro concepto de revolución. Dinos, Nur, el primer concepto. Explícanos qué es la prefiguración. Bueno, sobre la prefiguración hay que decir antes que todo que la idea de prefiguración dentro de la tradición anarquista tiene antecedentes en autores como Landauer con la Sozialistischer-Bund, quien enfatizó fuertemente la necesidad de no esperar a la destrucción espontánea del capitalismo por un movimiento insurreccional general, sino que comencemos a vivir de otra manera aquí y ahora. Con prefiguración se enfatiza la necesidad de no dejar nuestro anhelo en un futuro utópico infinitamente lejano, sino que hagamos lo que sea en cada caso posible para empujarlo con el tiempo y lugar presentes de forma progresiva, prefigurar ese futuro en la actualidad. En ese sentido, el comunismo y la anarquía no serán algo que describe un determinado sistema acabado y delimitado, implantar por parte de un conjunto de individuos en una extensa cantidad de terreno, sino diversas acciones donde se opera fuera de la lógica del mercado y el Estado. Claro, Nuri, efectivamente. Dinos, Alberto, ¿por qué formas toman esas prácticas de prefiguración? Pues aquí aparece el segundo concepto, que está presente en el pensamiento de autores como Murray Bookchin, las instituciones revolucionarias. Por una institución se puede entender una serie de prácticas que tienen continuidad en el tiempo y cuyos miembros se orientan conscientemente a la realización de fines concretos. Una institución revolucionaria consiste en prácticas permanentes o semipermanentes donde se empujan prácticas prefigurativas de todo tipo, donde comienzan a constituirse pequeños islotes dentro de la sociedad jerárquica que ya están operando de otra manera, de forma basadas en la horizontalidad y la solidaridad, donde prime la lógica de la democracia directa y el regalo. Ejemplos de instituciones revolucionarias que se conducen con una de prácticas que ya son patrimonio del movimiento anarquista y antifascista. Equipos de fútbol, dojos y gimnasios antifascistas, ollas comunes, redes de mujeres y disidencias contra la violencia machista, grupos de estudio, sindicatos, talleres de artes y oficios, ateneos y escuelas libertarias, etcétera, etcétera. El operar de estas instituciones revolucionarias tiene dos efectos. En primer lugar, comienzan a consolidarse dinámicas en la población ajenas a la lógica jerárquica y, por consiguiente, que permiten reimaginar formas de vida distintas a las del totalitarismo capitalista. Estas dinámicas, si quieren seguir avanzando la causa de la anarquía y el comunismo, deberían además tener una aspiración expansiva, tanto a través del enrolamiento de nuevos miembros a su operar, como a través de establecer redes entre ellas. Efectivamente, Alberto, qué importante es la horizontalidad, qué importante es la solidaridad en la lucha. Por eso nosotros siempre en CNT-AIT, ¿verdad?, las decisiones se toman siempre en asambleas. Eso significa la horizontalidad. Bueno, en segundo lugar, como hemos estado hablando desde antes, ¿verdad?, comienza a hacer proliferar el tercer concepto con el que pensar la dinámica social de nuestro concepto de revolución, o sea, la idea de una cultura revolucionaria. Cultura revolucionaria es lo que intentamos hacer desde vuestra Radio Tirso Libertaria y desde este programa Vive y Lucha. En fin, la cultura revolucionaria también fue teorizada, ¿verdad?, aunque superficialmente en escritos tardíos de Bookchin. De acuerdo a él, podemos pensarla como una cultura que abrace nuevas formas de pensar y sentir y nuevas interrelaciones humanas, incluyendo la manera en cómo experimentamos el mundo natural. Y es que, claro, que
Qué importante es, ¿verdad?, la cultura revolucionaria. Dinos, Nur, qué importante es. ¿Qué opinas tú sobre el tema de que hacemos en la radio, que intentamos crear en las mentes? Hombre, Dino. yo creo que más que cultura es contracultura, contrainformación. Es muy importante porque a veces las personas no tienen el privilegio de cuestionarse, o si tienen el privilegio de tener ciertas nociones básicas, si tienen el privilegio de conocer a las personas indicadas que te guíen en ese camino, quizás la sociedad sirve como un lastre que te pesa y que al final por el peso que cargas sobre tus hombros no logras descifrar el cuestionamiento. Y creo que la radio forma un papel muy importante en la deconstrucción de un ámbito específico en las personas, y me parece muy bueno porque al final existen pocas nociones en la población en general sobre estos temas de cuestionamiento y de deconstrucción en ciertos casos, porque quizás los niños puedan aprender de una forma no ambigua y innata, de alguna forma, por decirlo, orgánica. Pero con el tema de los adultos es distinto porque, como veremos ahora, los adultos ya estamos dispersos en una cultura que nos enseña valores patriarcales, valores eurocentristas, valores de dominación que al final tenemos como propios, y la única solución a esto pues es la deconstrucción de los valores aprendidos, y formas de contracultura como la radio o la contrainformación periodística es una buena fuente para eliminar la alienación de una forma constructiva. Efectivamente, y es lo que hacemos en Radio Tirso Libertaria y en nuestro programa de contrainformación al margen del sistema. Bueno, nos dejamos con un poco de música que nos solicitan desde nuestras redes sociales. Os dejamos con Labios Negros.
Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Y estamos hablando del anarquismo en el siglo XXI y estábamos citando a Buchin. En fin, para Buchin, ¿verdad?, sería la cultura revolucionaria la que puede llevar al cambio revolucionario hasta llegar a una plena conformidad con los objetivos del anarcocomunismo. Pero esto aún es demasiado vago. Solo puede entenderse adecuadamente la idea de una cultura revolucionaria si antes abordamos el ámbito individual del concepto de revolución que aquí estamos viendo. En fin, hay que decir que la tradición anarquista ha estado históricamente privada de una correcta teoría de la subjetividad. Pese a que en la tradición marxista es aún más grave, ¿verdad?, el comprender adecuadamente el devenir revolucionario del sujeto es algo que aún requiere que de sus propias descripciones extensas. El concepto central de la idea de revolución que aquí se presenta es el concepto de autonomía. Y el concepto de autonomía, como tópico central de una teoría del sujeto homérico de Buchin, es enfatizarlo en textos como anarquismo social o anarquismo personal, que es el verdadero vínculo entre la tradición anarquista y el pensamiento racionalista ilustrado humanista, que tiene como su primer antecedente a Sócrates, ¿verdad, Alberto? Sí, la verdad es que la idea es relativamente sencilla. Los individuos no solo podemos ser esclavos y estar coaccionados por agentes externos, como el Estado, sino que también de nosotros mismos. Las personas somos portadoras de una serie de fuerzas y tendencias innatas y adquiridas que movilizan nuestra acción y que, la mayoría del tiempo, actúan sin mediación de nuestra reflexión o voluntad. Los individuos no siempre somos autónomos, muchas veces somos heterónomos. Nos mueve la tradición que hemos adquirido en la escuela, la televisión, de nuestras familias. Ahí aprendemos normas patriarcales y jerárquicas que reproducimos sin cuestionarlas. Los valores nacionales que se enaltecen en el folclore y los mitos de nuestro territorio implican muchas veces concepciones supremacistas, racistas, clasistas, que damos todo por el tiempo por sentado. No es que estas fuerzas constantemente equivoquen su objetivo o que su contenido sea inmoral. El punto no es ese. El punto tiene que ver con que los individuos ejecutamos acciones muchas veces inconscientes de cómo ellas se alinean con la sociedad jerárquica. Y es ahí donde aparece la idea de un sujeto autónomo. Hay que enfatizar lo que precisamente es, una idea. Los seres humanos tenemos capacidades limitadas y como tales no podemos actuar con absoluta autonomía. Muchas veces sabremos qué es lo correcto, pero nuestra voluntad se doblega frente a los impulsos y las tentaciones. Otras veces aspiraremos a hacer un cuidadoso escrutinio de nuestros valores y aún quedarán vestigios de elementos jerárquicos e inmorales que escaparon a nuestro análisis. La autonomía es un ideal al que ha de aspirarse siempre en la vida diaria. No tiene que ver con comportarse como arcángeles habitantes de un mundo humano, sino como individuos críticos y reflexivos que, de acuerdo a lo que es posible en cada caso, intentan hacer lo mejor posible para que las consecuencias de sus acciones sean previsibles para ellos. En otras palabras, intentar todo el tiempo ser responsables de nuestra propia vida. Qué importante es esto de ser responsables de nuestra propia vida. Bueno, dinos, Nur, háblanos de la pedagogía libertaria desde Ferrer, Guardia hasta Martín Luengo. Bueno, pues pasando por tiempos de fervor revolucionario en Barcelona, la pedagogía libertaria, desde Ferrer hasta Martín Luengo, en su vertiente sociopolítica y anarcocomunista, ha sido siempre una gran reflexión sobre cómo podemos generar espacios para que las personas, desde la infancia hasta la adultez, podamos hacernos críticas, reflexivas, racionales, en una palabra, autónomas. Josefa Martín Luengo enfatizaba la necesidad de que la actividad pedagógica en el aula, de una escuela libertaria preferentemente, se ocupe de contramanipular a los jóvenes,
A la luz de que la sociedad jerárquica está todo el tiempo intentando implantarse en ellos de la mano de valores, costumbres, hábitos, tradiciones e ideas jerárquicas. La sociedad jerárquica, y aquí sirvámonos de conceptos útiles que vienen del pensamiento postestructuralista, se expresa desde ideas erróneas y concepciones supremacistas del mundo, hasta en el dominio de los cuerpos, de sus pulsiones e impulsos, que se expresa sutilmente al moldear el comportamiento desde el aula de clases hasta la ciudad llena de cámaras de vigilancia. La sociedad jerárquica promueve permanentemente que los individuos no sean autónomos, no cuestionen, no critiquen, no piensen, no sueñen, no inventen. Estamos en una lucha, la lucha por arrebatar de los tentáculos de la sociedad jerárquica las conciencias de los seres humanos. Y es que estos son armas que están utilizando totalmente las redes sociales. Desde las redes sociales forman estereotipos de cómo tienen que ser las jóvenes, los jóvenes, ¿verdad? Y hacen realmente mucho daño. Yo creo que eso es muy cierto porque se hace una invasión total de la intimidad de los jóvenes a tal punto de que existen formas de opresión que son solamente llevadas a cabo después de criticar de alguna forma desde el componente capitalista y social el mismo cuerpo de las personas, porque se nos ha implantado en la mente la idea de cuerpos perfectos, de sonrisas perfectas, de caras perfectas, de comportamientos y actitudes perfectas, y se va desnaturalizando la idea de un ser humano plural, de un ser humano que realmente pertenece a distintas culturas, a distintas embalajes de propio genotipo. No, y sobre todo, Nur, que es que cada persona es como es y no hay que estar siguiendo estereotipos. En fin, la idea de una cultura revolucionaria comienza a tomar forma, pero para describirla en toda su extensión debemos derribar un par de nociones bien asentadas. En el pensamiento político anarquista observamos que cultura revolucionaria, movimiento revolucionario y comunidad anarquista comunista son en verdad la misma cosa. El modelo clásico es bien conocido. El movimiento político hace una revolución y con ella da origen a una comunidad donde se ha instaurado el comunismo y la anarquía. Pero claro, comunismo y anarquía, como vimos antes, son en verdad acciones institucionalizadas, dinámicas, es decir, son verbos. Con lo visto hasta ahora podemos reformular el asunto de la siguiente forma. Los individuos autónomos comprometidos con la expansión de un mundo de individuos autónomos descubren que tienen poca efectividad al momento de hacer praxis cuando la hacen solos, ¿verdad? En ellos se toma conciencia que si se uniesen, si actuasen en conjunto, es decir, si deviniese movimiento, podrían aumentar su efectividad a la hora de expandir la lógica de la autonomía, precisamente de la mano de actividades permanentes y semipermanentes promotoras de la autonomía, en otras palabras, a través de instituciones. Y dado que ese movimiento de individuos autónomos comienza a generar instancias donde empieza a operarse de modos ajenos a la sociedad jerárquica, se constituye una cultura nueva, una cultura revolucionaria que genera hábitos, costumbres, ideas y modos de vida nuevos, que son el resultado de la vida de individuos que han decidido ser en cada momento racionales, reflexivos, críticos, es decir, autónomos. Adelante, Alberto. Pero observemos esto más de cerca. Esos individuos ya están vinculados entre sí de la mano de las actividades que ellos realizan, tanto entre sí como con otros individuos en camino a ser autónomos. Y por consiguiente, esa red de individuos unidos por el ideal de un mundo autónomo son propiamente la comunidad anarquista. La comunidad anarquista es movimiento y el movimiento anarquista es comunidad. Y como comunidad, con una cultura propia,
puede aspirar a filtrarse en cada uno de los recovecos de la sociedad jerárquica, apropiarse de todas las grietas de formas violentas y no violentas, ser como termitas que derribarán la casa del capitalismo, el Estado, el patriarcado, etc., de la mano de pequeños mordiscos, ser como la placa bacteriana que, siendo invisible a los ojos del jerarca, corroe el diente con su ácido láctico hasta destruir su estructura. La revolución es el gran proceso donde la lógica de la autonomía se impone sobre la lógica de la heteronomía, el resultado de la acción del movimiento promotor de la autonomía en contra del cáncer promotor de la heteronomía. El hecho de ser una comunidad que está compuesta por una serie de sujetos críticos hace posible poner sobre la mesa la cuestión de los estilos de vida. Al darse cuenta de los elementos totalmente insostenibles de nuestros hábitos de consumo, se comienzan a dar pasos en la modificación de estos, junto con todas las demás prácticas. Claro, efectivamente, Alberto, qué importante es modificar estos hábitos de consumo. Y es que es aquí donde la cuestión de la democracia se torna relevante. En conjunto, los individuos ponemos sobre la mesa nuestras necesidades, nuestros recursos, saberes, limitaciones, etc. Y colectivamente imaginamos y construimos el mundo que queremos. En esto, ante recursos escasos, tanto materiales como humanos, valdría la pena que cada voz sea escuchada, que cada argumento sea discutido, que cada sensibilidad sea tenida en cuenta, con el fin de poder generar decisiones, de asumir compromisos, de priorizar ciertos senderos sobre otros, etc. Efectivamente, es que es muy importante actuar en común, es muy importante entender el poder de la colectividad. Es muy importante entender que cuando los trabajadores, las personas, la sociedad nos unimos contra los poderes, logramos vencerlos. En fin, el hecho de que en el presente movimiento tal no pueda permitir que todas las actividades en el tiempo de los sujetos que lo componen tengan un carácter horizontal y desmercantilizado es muestra de la necesidad de seguir en la lucha. Aquellos de nosotros quienes hemos sido criados para ser consumidores ciegos, ciudadanos obedientes, esposos, esposas y demás, debemos de alterar radicalmente nuestras actividades diarias, o de otra forma seremos incapaces de dirigir una sociedad liberada en el futuro. Por esto es tan importante la pedagogía libertaria, por esto es tan importante los medios de comunicación alternativos como nuestra radio para seguir sembrando la semilla de la rebeldía y la semilla de la libertad. En fin, lo dicho hasta ahora es en esencia el fundamento conceptual del nuevo concepto de revolución, que actualmente se promueve desde el anarcocomunismo o el pensamiento libertario. Hay, sin embargo, conexiones teóricas y empíricas que han de ser profundizadas en otros trabajos para que la imagen de esta sea no solo completa, sino convincente. Las formulamos a modo de preguntas. ¿Por qué quien asuma la autonomía como ideal para su vida de concluir la necesidad de la eliminación de toda forma de jerarquía? Preguntamos, ¿de qué manera prácticas no jerárquicas son las que se promueven en las instituciones revolucionarias? Son además promotoras de la anarquía y el comunismo, promotoras de la autonomía. Bueno, amigas y amigos, dejamos aquí estas preguntas para que os las contestéis vosotros y vosotras mismas. Bueno, quiero recomendarles un libro, La propiedad de Proudhon. Hay una parte muy interesante donde habla justamente de lo que hemos hablado hoy, sobre la independencia entre las personas y sobre cómo eso es una parte integral del movimiento anarquista. Creo que es un libro con mucha notoriedad y creo que tiene mucha vigencia para el movimiento hoy en día, y es bueno recordar a uno de los primeros teóricos de nuestro anarquismo internacionalista.
Pues muchas gracias, Nur. Simplemente decir que esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre el anarquismo en el siglo XXI. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que más os interesan. Nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso. También os podéis contactar por WhatsApp en el número 692-720-150, 692-720-150, y también por email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy os hemos acompañado Nur, Mario Cortés y un servidor, Alberto, al frente de la nave. Esto es Viva y Lucha. ¡Salud!